¿Se mira la pantalla también? ¿Se mira la pantalla? Fíjese que tengo problemas con la pantalla. Sí, sí, perfecto, muy bien. ¿Se mira bien? Perfecto. Me dicen si se sigue viendo la pantalla. Me dicen si se mira bien ahorita la pantalla. ¿Se viendo bien? Sí, se ve, licenciado. Licenciado. Sí, se ve. ¿Se mira? Perfecto. ¿No cambió la pantalla? Me está trabando. No, Lix. No, para nada, Lick. Solo dice derecho notarial 4. Está fallando el internet, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar para los que no estuvieron en la clase anterior. Mi nombre es Eduardo Campos y estaré impartiendo el curso de Derecho Notarial 4. Voy a dar una pequeña retroalimentación de la clase anterior, básicamente con la información general del curso. Esta información pues consiste en la forma en que nos vamos a organizar para desarrollar el curso. Solo les comento que como todavía no me han asignado un Meet y como pues acá son más de 200 estudiantes, pues vamos a seguir utilizando por el momento esta plataforma de Zoom. Entonces, pero igualmente les vamos a mandar el formulario de Google Forms para que ustedes puedan colocar ahí su correo Gmail que van a estar utilizando en la clase. Entonces, la instrucción es la misma, ¿verdad? Vamos a mandar un formulario, en ese formulario van a colocar su correo electrónico y a ese correo electrónico les va a llegar la invitación de las clases, ya van a estar programadas, van a aparecer en su calendario de Google. Entonces, básicamente, pues la instrucción sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero igualmente eso va a ser hasta que pues, me logren dar una licencia de Meet para que tenga capacidad de más estudiantes. Entonces, porque si no va a tener problema. Entonces, acá como este Zoom es de 500 o más, entonces, o 300 más, entonces no hay ningún problema. Vamos a seguir usando Zoom por lo menos hasta que tengamos ya la licencia oficial o la licencia de que nos van a dar. Entonces, la instrucción general de la plataforma virtual que vamos a utilizar para las cátedras es ahorita Zoom, pero igualmente van a tener que estar llenando el formulario de su correo Gmail porque ahí vamos a programar las clases y vamos a estar mandando la invitación. Esa es la información general que ya di. Vuelvo a recapitular para que ninguno me indique que no estaba, que no escuchó, que no, pues, etcétera. Entonces, básicamente sería la instrucción general. Luego, el Google Classroom, igualmente estoy en espera del Classroom para que podamos ahí estar atentos a las tareas, etcétera, en la realización del protocolo, todo lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Luego la asistencia sí se va a ir tomando desde la primera clase hasta la última clase. Acá pues Zeus, mi auxiliar, que se los puedo presentar, acá está Zeus. Zeus es mi auxiliar y me estará apoyando en el curso. Él pues estará enviando la asistencia 15 minutos antes de finalizar el curso. Estamos viendo si hacemos una asistencia al iniciar y una al finalizar, pero creo que solo con una asistencia al finalizar el curso, unos 15 minutos antes, para que les dé tiempo de llenarlo, pues estamos bien. Recapitulo, la asistencia no es obligatoria, la asistencia no es que valga puntos, pero sí se toma en cuenta para cualquier tema de que les falte un punto, que alguien pues quiera sacar 100 puntos, etcétera. Entonces, básicamente para eso funciona la asistencia, ¿verdad? Luego la zona y el examen final, con el tema del protocolo, pues todavía estoy planificando porque me gustaría que fuéramos haciendo el protocolo clase por clase cuando ya empecemos a lo que es la función notarial, cuando ya entremos al tema práctico como tal, vamos a empezar, me gustaría que lo fuéramos haciendo clase por clase o semana por semana una escritura, entonces igualmente lo estoy todavía evaluando, entonces primero vamos a agotar la teoría o el repaso más bien de lo que es Derecho Civil 4 y lo que es Derecho Notarial 1 y 2, para que podamos, bueno, de hecho, Civil también 1 y 2, porque pues casi que básicamente todo se relaciona. Entonces,
pero básicamente yo les voy a tener información de cómo vamos a realizar el protocolo y los ejercicios en clase, cuál va a ser el puntaje, etcétera, en las próximas clases. Entonces, eso pues, está pendiente. Luego, la metodología de las clases, ya dijimos, vamos a tener clases un poquito magistrales, pero también vamos a tener clases donde voy a poner a redactar, voy a dar unos 10, 15 minutos, 20 minutos para que redacten y lo suban a Classroom para que puedan ustedes ir practicando, ya sea las partes de la escritura pública, dependiendo de cuál vayamos, o de desarrollar por el cuerpo de las escrituras públicas, que es lo más importante, que son las cláusulas. Entonces vamos a ir viendo también una parte práctica en las clases. Y la metodología de exámenes, como les indicaba, les voy a poner casos. No sé si me escuchan bien porque me está saliendo la señal de internet inestable. Déjenme, voy a ver ¿Se escucha claro, licenciado? Licenciado, ya se lo escuchamos. Bueno, si se escucha, bien, entonces vamos a seguir. Yo creo que es que no sé por qué se está yendo la señal. Bueno, entonces básicamente, pues, como les indicaba, cuando pasemos a la clase más práctica, vamos a ir, nuestra clase va a ir desarrollándose con casos. O sea, voy a poner casos y los casos vamos a ir resolviendo en clase y vamos a ir desarrollando la escritura en clase. Y así mismo se va a hacer el examen, ¿verdad? Va a ser la misma metodología. Vamos a ir poniendo un caso y ustedes van a tocar, les va a tocar desarrollar una escritura pública. Entonces, básicamente, pues es sencillo, o sea, no es tan complicado este curso en sí como tal. Lógicamente, pues redactar es un poquito más complejo, pero no va a ser tan difícil. Esperemos que podamos ir de la mano. Entonces, esa sería la información general. ¿Alguna duda con esto? Creo que pues ya dar la información 2 veces, pues creo que es necesario, pero ya una tercera ya no. Entonces, ¿quedó clara esta información? Les pregunto, ¿alguna duda? Licenciado, solo una duda. ¿Qué Sí, papel cuéntame. vamos a utilizar para las escrituras? Sí, de una vez sí pueden conseguir papel español o ya venden ahora un papel que tiene como simulación protocolo. Entonces, si pudieran comprar unas, no sé, puede ser 50 hojas, no sé. Yo creo que unas 50 hojas de papel español o 50 hojas de el Cualquiera de los famoso, dos, ¿verdad? cualquiera de los dos, porque al finalizar lo que importa es que tenga obviamente el formato de las 25 líneas de lado y lado para que ustedes pues puedan aprender a utilizar primero el tema, ese formato, y segundo, para que no cometan el error que cometen muchos en su sistema en privado, que les pongo un ejemplo. Si les pide, hay unos docentes que están pidiendo que redacten por escrito las escrituras en los exámenes privados. Me han contado unos amigos que así les ha pasado. Entonces les ponen un ejemplo. Vienen y les piden que hagan una compraventa. Entonces vienen e inician, ¿verdad? Luego, cuando miran que van por la mitad, le dicen, el docente le dice al estudiante, mire, fíjese que no, ¿sabe qué? Queremos mejor hacer una donación, o el caso, o los clientes quieren hacer una donación. Entonces, ahora mejor fraccióneme una donación. Entonces viene el estudiante y agarra otra hoja y empieza a hacer otra vez la escritura de donación. Entonces, eso en términos prácticos, si fueran ustedes notarios reales, ustedes saben o van a aprender acá que no se puede dejar ninguna línea del protocolo. Entonces ustedes, si comenzaron en una hoja, tienen que seguir después de la firma del notario o de la firma de los comparecientes, o en este caso se hace una razón de cancelación, se cancela la escritura tal y tal y tal, por las razones que se puedan colocar ahí, y ustedes tienen que seguir en la línea siguiente. Entonces, por ello es importante que también tengan esas hojas para que podamos ir practicando el tema de que no se pueden dejar líneas. Entonces, si el examen les dice, miren, entonces sería la escritura, escritura sería cancelada y luego pasarían a otra escritura y ya sería la donación, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, a ese nivel de practicidad o ese nivel de práctica o ese nivel de errores que se cometen en la práctica o que se cometen en el examen técnico profesional, ustedes no lo pueden cometer, o lo tienen que aprender más bien en esta clase de que ustedes van a seguir utilizando básicamente como la simulación protocolo, como que fuera un protocolo real, ¿verdad? Entonces, no me van a dejar espacios, no me van a trabajar van a dejar una hoja, la parte de atrás vacía y van a seguir la otra escritura en la siguiente, sino que van a llevar un correlativo, van a llevar
la foliación, también van a llevar la foliación, las hojas, o sea, foliación corrida, no puede haber un error de foliación, sino hace una enmienda de protocolo, no pueden equivocarse en el número de escritura que toque y las fechas, ¿verdad? Todo eso son requisitos muy importantes para la realización del protocolo. Entonces, todo eso, solo disculpen el audio, por vamos a ver, Zeus, ahí está. Entonces, básicamente en este curso no solo van a aprender a faccionar una compra-venta, sino van a aprender a cómo deben de manejar el protocolo hasta cierto punto, obviamente, pues lo que nos dé tiempo, pero básicamente, pues, disculpen, no sé. Perdón, pues sí. Entonces, básicamente por eso le estoy pidiendo este tipo de hojas, ya sea papel español o la simulación de protocolo, porque vamos a practicar el protocolo. Solo tenía alguien levantó la mano, pero es que fíjese que tengo acá un problema de señal, no miro. Y también vamos a ver, vamos a empezar a ver el tema también el otro contenido del protocolo, ¿verdad? Lo que lleva, los atestados, el índice, todo eso también lo vamos a ir viendo en el camino. Creo que voy a dar una clase previa de eso y luego vamos a iniciar ya con la primera escritura. Entonces, como les digo, esa sería la propuesta que yo traigo ahorita del curso. No solo ver el faccionamiento de la escritura, de las escrituras públicas, sino también ver el manejo del protocolo para que ustedes pues terminen este curso aprendiendo a llevar un protocolo básicamente casi que real, ¿verdad? No solo, mira, un protocolo y busquen en internet un índice, etcétera, sino vamos a tratar de ver a grandes rasgos, lógicamente, pues cada parte del protocolo. Entonces, solo Tello, le voy a decir Tello porque, bueno, no sé si es Jafet o no sé, entonces, el estudiante Tello sí levantó la mano, a ver. Cualquiera de las dos está bien, licenciado. No para ese momento, promoción, pero no es que en Codileyes Cabal van a encontrar estos hojitas, que son los que usted está diciendo. Y tienen el Exacto, número, exacto. y tienen el número cabal, que vienen continuas, y detrás de las 25, la noche de atrás. Perfecto. Les Y el número. cuesta 50 quetzales el 100. Bueno, excelente. Muy bien, pues como les indico, tampoco los puedo obligar a comprar eso, porque van a decir que estoy obligando a comprar, igual que el libro tampoco es obligatorio, ¿verdad? Solo que lo aclaro acá, para que quede constancia de que nadie le está pidiendo ningún libro y nada, solo es una referencia por si lo quieren comprar o algo, pues eso ya es cuestión del estudiante. Igualmente las hojas, pues sí las vamos a utilizar, pero como les digo, también la opción de papel español es más barato, más económico, ahí ustedes, pero sí sería importante que utilicemos esas hojas para poder desarrollar mejor el curso. Entonces, como les digo, esa sería la propuesta del curso que también tengo, entonces vamos a ir desarrollándolo, como les digo, cuando ya lleguemos terminemos básicamente la teoría y comencemos la parte práctica, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con eso? Si no, pues pasamos a otro tema, no sé, ahí está. Luego, las leyes que vamos a utilizar, de hecho, hoy vamos a utilizar el Código Civil porque vamos a dar un repaso de Civil 4 y Civil 1 y Civil 2, etcétera, y Civil 3 también, entonces vamos a dar un repaso de Civil porque, como les digo, es la base de notariado, entonces necesito que ustedes tengan ahorita fresco todo lo que es civil, ¿verdad? Entonces, ahorita todos, por favor, les voy a dar unos segundos mientras explico, unos minutos para que ustedes puedan obtener a la mano su código civil, ya sea en digital o en físico, porque vamos a ir viendo algunos artículos relacionados con el notariado 4, como les digo, que se relaciona con el derecho civil 4. Entonces, por favor, todos el código civil a la mano. El código notariado ahorita no lo vamos a utilizar todavía porque vamos a ver la segunda unidad, vamos a ver la escritura pública y ahí vamos a empezar a ver el código notariado. Entonces ahorita creo que hoy vamos a terminar solo de ver lo que es el repaso de derecho civil. Entonces, igualmente tengan a la mano su código o su constitución y su código notariado por cualquier cosa, pero el código civil es el que vamos a utilizar ahorita. Entonces, aparte de que vamos a utilizar el código civil, vamos a utilizar estas leyes, y igualmente van a haber otras que vamos a ir viendo en el camino, porque lógicamente, pues, es importante que logremos la famosa integración normativa. Entonces, ¿estamos claros? Vamos a utilizar estas leyes. Les voy a mandar las diapositivas ahorita que termine esta clase, se las voy a mandar de una vez a través de Zeus para que tengan las diapositivas. Ahora bien, si vamos a entrar ya en materia. ¿Alguna duda con esto de las leyes? Pregunto, tengan a su mano el Código Civil. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver entonces hoy sí oficialmente con la primera clase formal del curso. Entonces, le voy a explicar primero cómo dividí o cómo voy a dividir el curso. Lo voy a dividir en 3 unidades.
La primera unidad va a ser el tema del negocio jurídico y el contrato, que básicamente, como les explico, es un repaso del derecho civil, que esas figuras las estudia el derecho civil. Luego tenemos la escritura pública, que ya es una figura más notarial, que aquí vamos a tener un poquito el tema de derecho notarial 2. Pues vamos a empezar a ver la estructura de la escritura pública, la clase de escrituras públicas, etcétera. Vamos a comenzar incluso desde lo que son los documentos, documentos privados, documentos públicos, clase de documentos públicos, clases de documentos protocolares, documentos extraprotocolares, etcétera. Un pequeño repaso de eso, de ese tema de derecho notarial 2 y 1, y vamos a ver la tercera unidad, que es como el objeto de estudio del curso de derecho notarial 4, que es la forma notarial, que básicamente la forma notarial es llenar todos esos requisitos para el faccionamiento o la redacción de escrituras públicas, ¿verdad? Que ese es el objetivo, y dentro de la forma notarial vamos a ir desarrollando a la par lo que es el protocolo, porque como les explico, voy a introducir esa parte en el curso, de que vamos a ir viendo a la par de toda la escritura, vamos a ir viendo lo que es el desarrollo del protocolo, para que ustedes pues tengan toda esa introducción a cómo utilizar un protocolo, cómo llevar su protocolo, ¿verdad? Entonces, esas serían las 3 unidades que vamos a utilizar, vamos a desarrollar el curso. Entonces, vamos a iniciar con la primera, como les expliqué, vamos a utilizar mucho lo que es el Código Civil. Vamos a empezar a ver figuras del Código Civil, que son la base del derecho notarial. ¿Estamos bien? ¿Claros? ¿Alguna duda? Un paréntesis. Si alguien quiere tomar la palabra o quiere comentar, preguntar o hacer alguna referencia, necesito que puedan levantar su mano y yo les voy a dar la palabra en orden. Espero que participen todos. Yo voy a ir viendo también, también Zeus también tiene instrucciones de ir viendo quiénes participan, porque también es importante pues ir viendo quiénes participan. También si una persona ya participó, pues también le voy a dar la palabra a otra persona que no ha participado, para que también puedan todos poder tener la opción de participar. Entonces eso sería algo para llevar un orden. Por favor, si van a comentar algo, preguntar algo, por favor, levantar la mano de Zoom. No vamos a solo abrir el micrófono, porque se interrumpe y se desordena la clase. ¿Estamos claros ahí? Ahora sí, vamos a entrar en materia con lo que es la primera unidad, que es el negocio jurídico y el contrato. Para poder entender qué es el negocio jurídico y el contrato, vamos a empezar a ver, o entender qué es el negocio jurídico, vamos a empezar a ver un famoso cuadro comparativo, o vamos a ver 2 definiciones más bien, una definición de hecho jurídico y acto jurídico. ¿Por qué vamos a ver estas dos figuras brevemente? Porque se recordarán, ustedes van a entender que el derecho civil regula esas relaciones entre las personas, ¿verdad? Y esa relación entre las personas va a crear o van a existir consecuencias jurídicas, ¿verdad? También una de las fases de ese derecho civil o ese tema del marco legal o el marco jurídico, el derecho, se basa en lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico. El hecho jurídico vamos a definirlo como cualquier acontecimiento natural o humano que se pueda dar por la naturaleza sin que intervenga la voluntad de las personas. Entonces, les pongo un ejemplo. En la pandemia al final es un acontecimiento que viene a traer consecuencias jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, un terremoto es un hecho natural que pues tiene consecuencias jurídicas, pero esos son, en este caso, pues la pandemia como tal, pues obviamente unos dicen que sí fue por intervención del ser humano, etcétera, pero también podemos decir que una pandemia puede ser una pandemia natural, ¿verdad? Un fenómeno natural. Entonces, el hecho jurídico como un acontecimiento humano natural va a tener consecuencias jurídicas. En este caso, les voy a dar un ejemplo más adelante en un cuadro comparativo, y tenemos lo que es el acto jurídico. El acto jurídico básicamente es producido directamente por la voluntad del ser humano o la voluntad de las personas, que tiene consecuencias jurídicas. Entonces, el hecho jurídico es un acontecimiento humano o natural que va a tener consecuencias jurídicas, pero que no va a haber intervención o va a haber voluntad, el querer que pasen esas cosas. Y el acto jurídico sí va a haber una voluntad o una intervención del ser humano para crear efectos jurídicos. Y eso me lleva a un cuadro comparativo donde se puede ver mejor. Solo voy a ver el tema de
Está muy grande y no logro ver, pero bueno, aquí logro ver. Entonces, vamos a ver este pequeño cuadro comparativo. Vamos a entender que el elemento principal del hecho jurídico que es un acontecimiento humano o natural, no es una acción de un ser humano. En cambio, el acto jurídico es una manifestación o declaración de un ser humano. Entonces entendemos que el hecho jurídico no va a haber voluntad, no hay una intervención de la voluntad. En cambio, en el acto jurídico sí va a haber una intervención del ser humano que va a crear una consecuencia jurídica. El origen o la causa de un hecho, un acto jurídico, lo podemos diferenciar en que el hecho jurídico es un fenómeno natural que le va a dar origen a esos efectos jurídicos. Y el acto jurídico van a ser esos actos que va con la conciencia o con la voluntad o la capacidad de las personas, solo las personas. Ojo, escuche, eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Solo las personas. ¿Crean efectos jurídicos? Sí. ¿Por qué? Porque el hecho jurídico, si bien es cierto, no hay una intervención, no hay un querer de que suceda un efecto jurídico, se da un efecto jurídico. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Un desastre natural puede provocar que una persona incumpla un contrato. Entonces, el Código Civil en su artículo 1426, y lo vamos a dar lectura rapidito para que tengamos una idea de a qué nos referimos con que la ley le otorga un efecto jurídico a un hecho natural o un caso fortuito, y vamos a leer rapidito el artículo 1426. El artículo 1426 está dentro del capítulo cuarto, que se desarrolla el incumplimiento de las obligaciones. Ojo, cuando una persona está obligada a realizar algo o entregar algo, tiene una obligación. ¿Qué pasa? Cuando una persona no cumple con su obligación, se da automáticamente un incumplimiento de contrato, pero la ley, en el artículo 1420 del Código Civil, establece que el deudor no es responsable de falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor. Esto quiere decir que la misma ley le da un efecto jurídico a un hecho jurídico que suceda. Si hay un fenómeno natural o hay un acontecimiento natural, un desastre natural, y una persona incumple en ese momento, automáticamente la ley le da la facultad de un efecto jurídico de una excepción a la responsabilidad o al cumplimiento de una obligación. Entonces, si se dan cuenta, el desastre sucede, pero yo estaba comprometido a cumplir una obligación, pero como pasó, no sé, un terremoto, entonces yo no puedo ir a cumplir en ese momento. Entonces, la ley me da un efecto jurídico que es que no incurra en un incumplimiento. Obviamente después venimos con el tema de daños y perjuicios, saneamiento, etcétera, pero eso ya es otras figuras. A lo que vamos es que la ley le da un efecto jurídico, automáticamente existe un efecto jurídico. En cambio, el acto jurídico produce efectos jurídicos por voluntad de las partes. Si yo quiero vender mi vehículo, es porque mi voluntad es venderlo. Entonces ahí interviene mi voluntad. Ahí el efecto va a ser que el vehículo va a pasar a nombre de otra persona. El derecho a utilizar el vehículo, el derecho de propiedad, se va a transmitir a otra persona. Entonces ahí está creando, modificando, extinguiendo derechos. Vamos a ver lo que es el negocio jurídico. Básicamente, un ejemplo del acto jurídico es la firma de un contrato, es el otorgamiento de un testamento, la adopción, el reconocimiento, digo, que es la voluntad de las partes. Básicamente, pues esto ya lo vieron ustedes en Introducción al Derecho incluso, y pues obviamente se tuvo que haber visto en Derecho Civil 3 y 4, ¿verdad? Con el tema de las obligaciones y el negocio jurídico. Ahora solo sería de pasar ahora a lo que sí es el negocio jurídico como tal. Cuando hablamos de negocios jurídicos, tenemos que entender que es la manifestación de voluntad de una o más personas con el propósito de crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Es que yo, Estuardo Campos, voy a venir y voy a manifestar mi voluntad para crear, modificar o extinguir obligaciones. No existen consecuencias jurídicas voluntarias si no existe un negocio jurídico. No va a existir un negocio jurídico si no hay un acuerdo de una o más personas con el propósito de crear, modificar o extinguir una obligación. Una compra-venta, existe una manifestación de voluntad. La persona A le vende a una persona B cualquier bien, ya sea un vehículo, ya sea un bien inmueble, pero hay un acuerdo de voluntades entre dos personas.
Cuando hablamos de la voluntad de una persona, que vamos a ver la diferencia en contrato y negocio jurídico, vamos a ver un testamento. Les pregunto, ¿el testamento será un contrato? ¿Será que el testamento es un contrato? Lo vamos a ver más adelante. El testamento es una declaración unilateral de voluntad. Recordaremos que es una voluntad de una persona que quiere distribuir sus bienes cuando esta persona fallezca, ¿verdad? Entonces, en un testamento no hay intervención de los herederos. O sea, uno viene yo vengo, yo quiero hacer un testamento y no le voy a decir a mi hijo, mira, fíjate que te voy a dejar mi casa. O sea, se supone que el testamento debe ser bien solemne y debe de ser una declaración voluntaria de una persona, no interviene nadie más. Obviamente intervienen los testigos, pero esos son requisitos al final, eso no es que intervengan en la voluntad de la persona. A diferencia de un contrato de compraventa, que van a haber dos personas obligadas, van a haber dos personas que va a existir la contraprestación. Entonces, el testamento es un ejemplo de una declaración unilateral de voluntad, ojo, de voluntad. Es un negocio jurídico el testamento. El testamento no es un contrato, sino que es un negocio jurídico. Vamos a ver una famosa frase que es: todo contrato es un negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, básicamente, cuando hablamos de negocios jurídicos, cuando una o más personas manifiestan su voluntad para crear, extinguir o crear derechos, nada más, o transmitir derechos. Eso es lo que es el negocio jurídico. Es la base de todo contrato, eso sí, todo contrato es un negocio jurídico, claro, todo contrato es un negocio jurídico. Es un acuerdo, ¿verdad?, de voluntades. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es un contrato y, antes del contrato vamos a pasar a los elementos de el negocio jurídico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Recordaremos que los elementos son esas partes indispensables para que una figura jurídica exista. Les pongo un ejemplo. Si hablamos del Estado, ¿cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio, bien común, ordenamiento jurídico. Sin uno de esos 4 elementos no podemos decir que existe un Estado. Un Estado sin población no sería un Estado. Un Estado sin territorio no sería un Estado. Un Estado sin un ordenamiento jurídico no sería un Estado. Acá lo mismo, cuando hablamos de negocio jurídico se tienen que cumplir los 3 elementos principales: elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. O sea, para que hablemos de que exista y sea válido un negocio jurídico, tienen que cumplirse estos elementos. Primer elemento esencial que vamos a entender, vamos a tener como persona o los famosos sujetos. A ver, ¿qué es una persona? A ver, aquí vamos a entrar a ver unas figuras importantes del Civil 1. ¿Qué es la persona? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la capacidad? Pregunto, ¿será que una persona en estado de interdicción es capaz de poder manifestar, poder realizar un negocio jurídico? Pregunto. No, licenciado. No, ¿verdad? Solo levantemos la mano. Bueno, en eso cuando hay respuesta sí está bien, perdón, eso queda claro. Cuando hay respuesta pueden decir no o sí, pero cuando es que quieran comentar o quieran opinar, ahí sí es de levantar la mano, ¿verdad? Pero ahí estamos bien. Cuando yo les pregunte haga una pregunta retórica, básicamente, ustedes van a responder todos, sea sí o no. Y si alguien dice no, pues yo tal vez sí le voy a preguntar por qué, ¿verdad? Entonces, básicamente les pregunto, ¿una persona en estado de interdicción como tal es una persona capaz de poder figurar en un negocio jurídico? Entonces ahí nos vamos a ir a entender que es un elemento esencial que la persona que comparece a un negocio jurídico tiene que tener una capacidad, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo contrario a la capacidad? La incapacidad. Y la incapacidad se atraviesa a través de un estado de interdicción, a través de un juicio, ¿verdad? Que solo un juez puede declarar a una persona en estado de interdicción. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que vamos a entender para un negocio que tiene que existir para un negocio jurídico es la persona. ¿Y quién es considerado persona? Nos vamos a la famosa teoría ecléctica, ¿verdad? Que es la teoría, las que son las teorías de la personalidad, ¿verdad? ¿Será que una persona que nace en estado de inviabilidad o no estado de viabilidad, será que es considerado persona? Pregunto. ¿Será que puede ser sujeto del derecho civil? Ahí es donde nosotros o ustedes tienen que hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver esas figuras, ¿verdad? Derecho civil. Persona. También les pregunto, ¿será que una sociedad anónima puede ser una persona, puede crear o puede intervenir en un negocio jurídico? ¿Una persona, una sociedad anónima? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué?
Exacto. Porque ¿Por qué? son Porque opciones. tenemos que la persona, exacto, tenemos que sí. ¿Por qué? Porque la persona se divide en dos clases, persona natural y persona jurídica. La persona natural somos todos nosotros, los seres humanos, los seres vivos, y la persona, obviamente, que lleguen y que cumpla con el requisito de la teoría ecléctica, lógicamente, ¿verdad? Luego tenemos las personas jurídicas, que son las personas que no son físicas, pero que la ley les da, los dota de personalidad, los dota de capacidad, ¿verdad? Entonces, una persona jurídica también es un sujeto del, o es un elemento esencial del negocio jurídico. Luego, pues no me quiero ampliar de eso, porque como les digo, solo son para que ustedes se vayan recordando, ¿verdad? Capacidad, etcétera. Porque vamos a ver, por ejemplo, una compraventa donde comparece un menor de edad. ¿Será que se puede, ustedes pueden realizar una compraventa donde quiera adquirir derechos a un menor de edad, o si quiere adquirir derechos a un menor de edad, sí o no? Ahí ustedes van a saber que existe lo que es la representación, ¿verdad? ¿Quién representa a una persona en estado de interdicción? ¿Quién representa a los famosos incapaces, menores de edad, etcétera? Que es algo bien interesante. También lo vamos a ver en contratos de representación. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y se recordarán que también las personas que no tienen una capacidad, por ejemplo, de ejercicio, pues también pueden ser sujetos del derecho del negocio jurídico, pero a través de sus representantes. En este caso, los menores de edad. ¿Quiénes son los que representan a los menores de edad? Pregunto, a ver, ¿quiénes? Los padres. Los papás. Los padres. ¿Por qué? Porque Por tienen, Por legal. ¿por qué? Porque tienen la Por las patria. personas que tienen la patria No tiene potestad. la potestad de sus hijos. Exacto, exacto. Entonces, por eso las preguntas capciosas, si les preguntan en su examen privado, mire, fíjese que un menor de edad quiere, pero a un menor de edad le quieren vender, le quieren donar una propiedad, por ejemplo. Y ustedes le van a preguntar, y mire, ¿quién comparece ahí? Entonces ustedes van a saber, mire, comparece en ejercicio de la patria potestad uno o los dos padres de familia. Entonces, básicamente, ustedes ahí donde tienen que también ir manejando que, si bien es cierto, la capacidad es un elemento esencial del negocio jurídico, también tenemos que los capaces, los incapaces, o los que tienen capacidad de goce y no de ejercicio, pueden comparecer o pueden ser sujetos de negocio jurídico y de un contrato a través de sus representantes, ¿verdad? ¿Está claro ahí? Muy bien. Luego tenemos otro de los requisitos esenciales o los elementos esenciales, tenemos la voluntad y consentimiento. Hablamos de los famosos vicios de consentimiento. ¿Será que si una persona me obliga a hacer un contrato, será que es válido el negocio, bueno, un negocio jurídico, perdón, ¿es válido o no es válido? No, licenciado, no es válido. No es válido porque Ya existe, Válido, licenciado. exacto, no es válido porque existe un vicio al consentimiento, ¿eh? Entonces, básicamente, pues, tenemos que, otros requisitos, que exista una voluntariedad. O sea, ¿se acuerdan que en la misma definición dice una declaración de voluntad? ¿tá? Una declaración de voluntad. Si no hay una declaración de voluntad, si a mí me obligan, ya no es voluntario, voluntad mía, comparecer a un contrato, comparecer en un negocio jurídico. Si a mí me están obligando, hay un vicio del consentimiento, hay un vicio de la voluntad, por lo tanto hay una invalidez del negocio jurídico. No me quiero extender mucho. Luego, objeto. Cuando hablamos del objeto, estamos hablando del donde recae o en qué recae ese negocio jurídico. Si son objetos, si son servicios o son obligaciones de hacer, no hacer, dejar hacer, que es el derecho civil 3, o bienes muebles, bienes inmuebles. Ustedes ya saben cuál es la clasificación de todos los bienes, derecho civil 2, ¿verdad? Todos los bienes muebles, bienes inmuebles, bienes fungibles, todos bienes no fungibles, bienes de todo tipo. El objeto básicamente es donde recae el negocio. Básicamente es qué es lo que se va, o qué es lo que se va, o qué es lo que va a ser el objeto del negocio jurídico. Pero tiene una característica importante que debe ser lícito. Pregunto, ¿será que puedo constituir una sociedad anónima donde mi objeto sea la venta de drogas? Pregunto. No. ¿Será que se puede? No. No, ¿verdad? No, Se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el objeto debe de ser Lícito. lícito. ¿verdad? Lícito Debe ese ser procedimiento. Debe ser lícito y posible. También, obviamente, también hay otras características, por ejemplo, que no puedes venir vos y vender algo, o no puedes venir y otorgar un negocio jurídico algo que no va a existir o que no existe, ¿verdad? O sea, no se puede. No puedes pretender vender un carro que no es tuyo. Ahí el objeto básicamente no es posible porque no es tuyo, ¿verdad? Y ahí hay otros temas, pero el ejemplo claro es que no puedes
El objeto no puede ser un bien ilícito, por ejemplo, el caso de la marihuana, por ejemplo, que sería una droga. Entonces nos vamos a ir a leer el artículo 1251, que están esos famosos 3 elementos esenciales. Vamos a darle lectura. 1251. Y el artículo 1251 establece lo siguiente: el negocio jurídico para su validez, ojo, para su validez, o sea, que es un elemento esencial. Sin el elemento esencial no existe negocio jurídico. Ahora te voy a explicar cuál es la diferencia entre los elementos accidentales, que básicamente son como extras que pueden llevar a un negocio jurídico. Te lo voy a explicar. Entonces, el negocio jurídico para su validez va a pedir la capacidad legal, que ya la vimos, va a haber el consentimiento que no adolezca de vicio y el objeto lícito. Entonces, ahorita todos ustedes a subrayar su artículo 1251, que establece los elementos esenciales principales que están establecidos en ese artículo. Entonces, la ley es clara: para que exista o para que un negocio sea válido, tiene que tener capacidad legal el que interviene, tiene que haber un consentimiento que no adolezca de vicio, nadie te puede obligar, y el objeto tiene que ser lícito. Ahora bien, tenemos otros 2 elementos esenciales que uno lo vamos a encontrar en otro artículo y el otro en otro artículo, pues no quiero mencionar tanto, porque lo que nos vamos a concentrar es en la forma, que es el elemento que nos lleva a este curso, y vamos a explicar por qué. Entonces, tenemos un cuarto elemento, que es la causa. La causa básicamente es el motivo jurídico. ¿Por qué un negocio jurídico y un contrato tiene que tener un motivo, una causa? ¿Por qué? Porque si yo vengo y quiero vender mi vehículo es porque yo quiero obtener una ganancia de esa venta del vehículo. Si yo quiero hacer un contrato de servicios profesionales porque yo quiero ganar dinero prestando un servicio. Entonces, básicamente la causa, el motivo jurídico, la causa es el motivo jurídico que nace el contrato, ¿verdad? Es por qué nace, o sea, el para qué o por qué quiero llevar a cabo este negocio jurídico. Ahí no vamos a sacar ese, no nos vamos a enfocar tanto, porque al finalizar eso es un poquito más civil. Ahora vamos a enfocarnos sí en el elemento formal o la forma. Básicamente la forma es un requisito esencial, porque para la validez del negocio jurídico, la ley establece cuál es la forma en que se va a desarrollar o se va a exteriorizar el negocio jurídico. Si la ley nos indica que se puede hacer de forma verbal, con el simple hecho de un acuerdo entre 2 personas, hay un negocio jurídico. Pero si la ley nos establece la forma que debe ser en escritura pública, ¿será que es válido un negocio jurídico que la ley establezca que debe ser en escritura pública y se hace en documento privado, como el caso de la promesa, que los que vamos a ver más en la base del primer contrato que miremos, que le explicaba en la clase anterior? ¿Será que es válida una promesa en documento privado? No. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué, pero básicamente porque la forma en que la ley lo establece que debe de ser en escritura pública, por analogía, porque la compraventa se hace en escritura pública de bienes inmuebles, ¿verdad? Bienes inmuebles. ¿Está claro ahí en la forma por qué estamos estudiando esta parte del negocio jurídico? Importante. ¿Por qué? Porque la forma es lo que nos va a indicar, la ley nos va a indicar la forma en que se va a exteriorizar o se va a desarrollar o manifestar o cumplir el negocio jurídico. Ahora, ¿cómo es que se va a materializar? Luego estamos claros ahí, vamos a desarrollar eso también más adelante, o sea, esta solo es una introducción o un repaso de lo que es el negocio jurídico. Vamos a los elementos naturales. Básicamente los elementos naturales son el saneamiento, que básicamente es una de las cláusulas que debe llevar toda escritura pública, es un requisito que se debe llevar. ¿Por qué? Porque va a existir siempre un riesgo a la hora de un negocio jurídico, o va a existir algún tipo de responsabilidad por parte del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vendo un vehículo que el vehículo iba malo o que tenía malo el motor, y yo no le indico a la otra persona que el vehículo estaba malo, esta persona puede venir y puede exigir un saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objeto que yo le vendí, o el objeto en este caso del negocio jurídico, este objeto tiene un vicio. Por lo tanto, la ley le da la salida, o obliga más bien a los contratantes que exista el saneamiento.
O sea, si no me cumplen o si me incumplen o sea algún vicio, porque hay dos tipos, ¿verdad? Pero civil 4, solo es solo es un ejemplo, una retroalimentación. Existe una ley que faculta a que exista un resarcimiento de ese vicio, ¿verdad? Entonces, como regla general, para que ustedes lo aprendan desde hoy, todos los contratos por lo regular traslativos de dominio, por ejemplo, compraventa, donación, todo lo que tenga que ver con el tema de una entrega de un bien o entrega de bienes, siempre tiene que ir la cláusula del saneamiento, o sea, saneamiento, ¿verdad? Eso es un de cajón, o sea, ustedes van a salir aquí entendiendo que dentro de las cláusulas de una escritura de compra-venta siempre se va a colocar un saneamiento o el saneamiento de ley. Nosotros decimos saneamiento de ley por lo regla general, dependiendo de qué tan complicado sea la compra-venta, pero por lo regular siempre se coloca una cláusula de saneamiento en las escrituras públicas, ¿verdad? Siempre, siempre. Ustedes tienen que aprender eso. No se les vaya a olvidar porque es un requisito importante que vaya esa cláusula. Luego tenemos los elementos accidentales. Básicamente los elementos accidentales son cláusulas voluntarias de las partes. Por ejemplo, vamos a ver esas diferentes, esos elementos accidentales. Por ejemplo, una compraventa una donación con una cláusula de condición. Por ejemplo, yo le voy a donar la propiedad a tal persona, pero esta persona tiene que cumplir siempre manteniéndola limpia, por ejemplo. O sea, esa condición es un elemento accidental, ¿verdad? Si una compraventa lleva o una condición o una donación lleva una condición, esa condición es un elemento accidental, ¿verdad? No es obligatorio, sino que es un acuerdo entre las partes, que debe de ir solo si las partes se ponen de acuerdo. Luego tenemos también el plazo. Algunos contratos no es necesario que se le coloque plazo, pero hay contratos que sí les ponen plazo, porque si no, pues me acaba de pasar con un amigo, hicieron una compraventa de pacto de reserva de dominio, o sea, a pagos, pero no le pusieron plazo. Entonces, ¿cómo saber cuándo se cumple si no hay un plazo establecido, verdad? O, por ejemplo, con los contratos aleatorios o con los contratos aleatorios o los contratos a futuro. Yo voy a vender un quintal de maíz cuando la cosecha salga, por ejemplo, pero si no les pongo un plazo, ¿cómo voy a poner, no le voy a poner un plazo al contrato? Si no hay un plazo, lógicamente, pues no va a haber una forma de cumplir. Pero eso ya es una negociación, ¿verdad? El plazo es un elemento accidental porque la ley faculta a las partes que puedan colocar el plazo, el término, si es a futuro, si es en un momento, etc. Entonces, esos elementos accidentales son cláusulas voluntarias que van a complementar el tipo de negocio jurídico o contrato que se esté redactando. Básicamente eso sería, a grandes rasgos, lo que son los elementos del contrato. De elementos del negocio jurídico, que los elementos del contrato son parecidos, pero son diferentes. Luego tenemos ahora, vamos a entrar rápidamente a lo que es contrato. Entonces ya vimos qué es negocio jurídico, recapitulemos. El negocio jurídico es la manifestación de voluntad lícita emitida por una o más personas con el propósito de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué es contrato? Acá pues hay una definición en el artículo 1517, lo vamos a ir a leer rapidito. El artículo 1517, todos el artículo 1517, por favor. El artículo 1517 establece, hay contrato cuando, ojo, escuchen y subrayen, dos o más personas convienen en contraer, modificar o extinguir una obligación. Manuel Osorio, el diccionario de Manuel Osorio establece, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad con un destino. Henry define al contrato como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligación. Y la famosa RAE define el contrato como pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas, o sea, cumplidas. Entonces,
Vamos a encontrar ahorita la diferencia rápidamente entre lo que es contrato y negocio jurídico. Básicamente, la diferencia o las diferencias van a ser que el negocio jurídico puede ser una voluntad, o sea, unilateral totalmente, o puede ser bilateral o plurilateral. En cambio, el contrato es de 2 o más personas. No existe contrato de una sola persona. No existe contrato. O sea, el contrato, su requisito es que sea de 2 o más personas. En cambio, un negocio jurídico sí puede ser por una persona que declare su voluntad y que con esa declaración de voluntad va a crear derechos, modificar o va a extinguir obligaciones. En cambio, un contrato no. Un contrato siempre va a intervenir 2 o más personas. No puede haber contrato de solo una persona. Y ustedes me dirán, pero hay contratos unilaterales. Sí, ojo, escuchen este tema. Hay contratos unilaterales, pero cuando hablamos de que hay un contrato unilateral, quiere decir que la obligación recae solo en una persona, pero siempre va a haber un beneficiado, siempre va a haber otra segunda persona, la cual va a intervenir de forma directa o de forma no directa, ¿verdad? O sea, siempre va a existir una aceptación. Les pongo un ejemplo. En una donación simple, pura y simple de derechos, pongámosle de un bien inmueble, ¿quién es el obligado? Si no hay condición, ¿quién es el obligado? Si yo, Estuardo Campos, le dono mi propiedad a Rafael Alberto, yo estoy obligado, desde el momento en que firmamos, porque firmamos los dos, estoy obligado a entregarle la propiedad a Rafael. Pero como yo no le puse ninguna condición, Rafael no está obligado a básicamente, incluso Rafael puede decir, no acepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente él no está siendo obligado a nada. En cambio, el único obligado soy yo, Estuardo Campos. ¿Por qué? Por eso es que hay contratos unilaterales donde solo una persona se obliga, pero existe una segunda persona. O sea, no podemos hablar de un contrato sin la intervención de 2 o más personas, aunque hayan contratos que son meramente unilaterales. Por ejemplo, el contrato de un mandato puede ser hasta cierto punto unilateral en su faccionamiento. Recordemos que el contrato de mandato, el mandato puede ser aceptado tácita y expresamente. ¿Qué quiere decir tácita o expresamente? Quiere decir que yo, Estuardo Campos, puedo otorgar un mandato a favor de Juan Carlos, donde solo comparezca mi persona, solamente yo lo firme y el notario, lógicamente, puede hacer que Juan Carlos ni siquiera firme ese contrato de mandato, o sea, no lo va a firmar. Él no va a comparecer como tal, él no va a aparecer en la escritura, solo su nombre, lógicamente, pues, pero no va a aparecer él. Entonces, yo estoy obligando obviamente a él, yo estoy obligándome a entregarle el mandato a él, pero Juan Carlos, al momento de utilizar el mandato, ahí se da la aceptación tácita. Entonces hay un contrato de 2 o más personas, en este caso, ¿por qué es bilateral? ¿O por qué hasta cierto punto se vuelve bilateral? ¿O es de 2 o más personas? Porque las personas se confundirán, dirán, hasta un mandato puede ser unilateral, y me van a decir, pero es que el contrato en sí, el mandato va a ser de 2 o más personas. Sí, 2 o más personas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el negocio jurídico. ¿Por qué? Porque en el negocio jurídico sí puede ser únicamente unilateral. Por ejemplo, un testamento. Es que el testamento, básicamente el testamento es el ejemplo perfecto. El testamento no es un contrato. En el testamento, si bien es cierto, van a adquirir derechos terceros, porque lógicamente pues puede hacer que le deje de herederos a hijos, primos, amigos, la novia, la esposa, lo que no sea, pero la declaración o la ley establece que solo él es el único obligado, únicamente él es el que está declarando su voluntad, ahí no interviene nadie. Obviamente, al finalizar después de que fallece, obviamente pues el testamento va a surtir efectos, pero básicamente el testamento no es un negocio jurídico, no es un contrato, sí es un negocio jurídico, pero no es un contrato porque no intervienen 2 o más personas. Ese es el ejemplo perfecto. Entonces, porque esa es una pregunta que siempre hacen, ¿cuál es la diferencia entre contrato y negocio jurídico? La famosa frase
se la vuelvo a repetir. Todo contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. ¿Por qué? Porque un testamento es una declaración de una sola persona, donde no va a venir y va a ponerse de acuerdo con otra. Es que eso es lo que tienen que entender. El contrato es que yo me ponga de acuerdo con otra persona. El negocio jurídico es que yo mismo, yo solo podría obligarme a hacer algo, sin necesidad de que otra persona diga sí. El testamento, yo puedo dejar mi testamento sin nadie me puede decir nada. En cambio, yo no puedo venir y venderle un vehículo a una persona si esa persona no quiere darme el dinero, ¿verdad? O sea, solo para que usemos ese simple análisis, ¿verdad? ¿Por qué un negocio jurídico es diferente a un contrato? ¿O por qué el testamento no es considerado un contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el testamento yo puedo hacer o dejar como yo quiera mis bienes, no, nadie me va a decir a mí qué hacer. En cambio, en un contrato va a haber un acuerdo entre dos personas, o sea, tiene que haber un acuerdo. Por ejemplo, si el mandato lo hago unilateral, independientemente de la otra persona al usarlo, se obliga. La donación igual, al recibirla, ya es de él, o sea, su patrimonio se ve acrecentado. En cambio, el testamento, no existe ningún tipo de consentimiento, aceptación para el otorgamiento. Ojo, el testamento va a surtir efectos después de fallecimiento y van a adquirir derechos los herederos. Pero en el momento de su constitución, en el momento de su redacción, no intervienen dos personas. ¿Estamos claros ahí? Yo sé que pues, este es un tema algo complejo, no sé si así se lo explicaron o así lo estudiaron, porque créanme que cuando uno está estudiando ese tema a veces es complicado entender, porque uno mira que el negocio jurídico es lo mismo que el contrato, o sea, yo me decía, pero ¿cuál es la diferencia entre contrato y negocio jurídico? Hasta que entendí en la práctica, entendí estudiando para el privado, etcétera, que el negocio jurídico, pues la declaración de voluntad que crea o derechos o obligaciones, puede ser solo personal sin que otra persona esté de acuerdo. Y el contrato tiene que estar de acuerdo o tiene que haber dos personas negociando, tiene que haber dos personas tratando de venir y modificar o extinguir derechos. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre contrato y negocio jurídico. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda con el negocio y Claro, contrato? licenciado, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora bien, vamos a pasar ahora sí a los elementos del contrato. Es que quería que entendieran esta diferencia entre contrato y negocio jurídico para que también vieran que los elementos del contrato son un poquito, son casi los mismos, pero acá nos vamos a ir un poquito más ya a los tres elementos principales de los contratos, que son los elementos personales, porque acá sí va a existir sujeto activo, sujeto pasivo, va a haber una persona y va a haber otra persona, va a haber dos personas o más. Entonces, y aquí va a haber un elemento real, va a haber una prestación y una famosa contraprestación. En el testamento, que es un negocio jurídico, yo voy a establecer cómo voy a dejar mis bienes, pero a mí nadie me está dando algo a cambio. En cambio, en un contrato por obligación o por técnica o a menos que sean los famosos gratuitos, ¿verdad? Porque también hay una división de contratos gratuitos, pero básicamente en todos los contratos va a haber una prestación y va a haber una contraprestación. Si yo vendo mi vehículo, a mí me van a dar un dinero. Entonces, la prestación es dar el vehículo y la contraprestación es recibir dinero. Si yo, Estuardo Campos, me contratan como abogado, yo voy a prestar mis servicios profesionales y la otra persona me va a pagar dinero o mis honorarios, ¿verdad? Entonces ahí se da el elemento real, que es lo que les decía anteriormente, la causa y el objeto, o sea, la prestación, donde recae el contrato. Acá lo mismo, no vamos a repetir lo mismo. Básicamente, elementos personales son los sujetos que tengan capaces, que tengan capacidad, sino los representantes, que no haya vicio, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente. Lo real es lo mismo que vimos, solo que acá la diferencia radica en que para el contrato sí va a haber una contraprestación. En el negocio jurídico pueda que no haya contraprestación porque en un testamento lo otorgo y a mí nadie me está pagando, nadie me está diciendo que nadie me está dando algo a cambio, sino yo vengo, digo que voy a dejar mis bienes a tal persona y punto. Declaré mi voluntad y no hay una contraprestación. En cambio, en el contrato va a haber una contraprestación porque nadie va a hacer nada de gratis. Lógicamente, si hay contratos gratis, pues, pero el espíritu como tal el espíritu de un contrato es que haya una contraprestación. Yo te trabajo, vos me pagas. Yo te hago una hora, me pagas. Yo te vendo una propiedad, me das el dinero. Yo te vendo un bien mueble, me das el dinero. O sea, existe la prestación y la contraprestación. Existe la famosa causalidad de precio y valor, la famosa te doy, me das. Sencillo. Y aquí sí nos vamos a concentrar en el tercer elemento, que es el objeto del curso de Derecho Notarial.
la formalidad o los elementos formales, la forma en que se va a determinar o la forma en que se va a materializar el contrato. La ley, vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva si no tienen ninguna duda, no tienen ninguna duda con estos elementos, como le digo, básicamente son los parecidos a los elementos del negocio jurídico, solo que hay ciertos matices, ¿verdad? Vamos ahora a entrar a lo que son los elementos formales. Acá los elementos formales vamos a concentrar específicamente que son esos requisitos indispensables. Acuérdense que es un elemento esencial y es un elemento del contrato. Sin este elemento no hay negocio jurídico, no hay un contrato, si no se cumple con este elemento. Se tiene que cumplir este requisito. Son los requisitos indispensables para que tenga validez un contrato. Y aquí vamos a ir a un principio básico que nos establece el artículo 1518, si no estoy mal es que no logro ver la pantalla, sí, 1518, el artículo 1518 nos establece algo, el famoso principio de libertad de forma. Recordaremos que el Código Civil pues es algo antiguo, recordaremos que en esa época pues la moneda y la inflación y todo eso pues no estaba como ahora. Entonces el legislador pensó o el legislador estableció que los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Vamos a leer el artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto, escuchen, apúntenlo, subrayenlo, excepto cuando la ley establezca determinada formalidad. O sea, quiere decir que como regla general, hay contrato o existe un contrato, el contrato es válido cuando dos o más personas dicen, yo te vendo esto, me das esto, ahí hay un contrato. Ahí hay un contrato. ¿Sí, César? Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Así que en este libro del doctor Neri Muñoz tenemos como elemento del contrato, tenemos los que son los elementos, por ejemplo, esenciales y accidentales. Los esenciales tenemos que es el consentimiento y el objeto, y los accidental tenemos la condición y el término. Sí, es que doctrinalmente los elementos van variando de conformidad con el legislador, pero se da cuenta, básicamente son los mismos elementos a cierto punto, o sea, básicamente son los mismos elementos del negocio jurídico, son los mismos elementos del contrato, solo tienen ciertos matices que cambian, pero básicamente la condición y todo es parte del negocio jurídico, o sea, acuérdense que todo contrato es un negocio jurídico, entonces ustedes cuando van a hacer un contrato se van a ir a los elementos del contrato y se van a ir a los elementos del negocio jurídico, porque la base de un contrato es el negocio jurídico. Entonces ahí no hay problema, César, o sea, ahí al finalizar, básicamente los elementos del contrato son, o sea, los autores pues los manejan diferentes, cada autor maneja sus propios elementos, la doctrina maneja sus propios elementos. De hecho, estamos en una clasificación de los contratos que doctrinalmente puede ser diferente a la legislativa de Guatemala, pero lo que quiero es que esos elementos los ejemplifique así para que sea un poquito más fácil de comprender, ¿verdad? O sea, es solo por términos del curso, ¿verdad, César? Los elementos, hay diferentes autores que le ponen elementos diferentes o ponen otros elementos como importantes, pero acá en este caso, pues los elementos que nosotros que los tres elementos que manejamos de contratos son los personales, reales y los formales, ¿verdad? Dentro de los reales y todo va la causa, etcétera. Los accidentales, eso es que en un negocio jurídico. Pero básicamente, pues no hay problema, César, solo es por los autores. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, los contratos, según el Código Civil en su artículo 1518 y según el legislador, los contratos se perfeccionan solo con el consentimiento de las partes, o sea, solo con el hecho de que dos personas se pongan de acuerdo, básicamente hay contrato. Ahora bien, para que sea válido ese contrato, hay excepciones que la ley puede establecer su formalidad, o sea, el elemento formal. Si un contrato no se hace en escritura pública, aunque las dos personas estén de acuerdo, no va a ser válido. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Entonces, este artículo es el fundamento, la base para entender por qué los contratos tienen un elemento formal. Ahí está claro, no sé si lo pueden ver aquí en negrita. Excepto cuando la ley establece la formalidad como requisito esencial para su validez. O sea, quiere decir que cuando ustedes van a realizar un contrato, van a ir a ver cuáles son sus requisitos
formales, porque son los notarios, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer, los que van a autorizar esos contratos. Entonces ustedes van a ir a ver, bueno, obviamente los que ya en la práctica ustedes van a hacer, ese contrato es en escritura pública, o ese contrato lo puedo hacer en documento privado. O sea, va a depender obviamente de la ley, pero también de su capacidad de conocimiento. Entonces, eso me lleva al artículo 1574, que es la forma de los contratos. O sea, el legislador nos dice, o la ley nos dice, hay libertad de forma, hay contratos solo con el consentimiento de las partes, pero también la ley nos dice, hay formas de contratos, o hay ciertos contratos que tienen ciertas características que van a ser de tal forma, y eso nos lleva al artículo 1574. ¿Sí, Tello? Disculpe, licenciado, solo el tema para la asistencia, no sé cuál sería. El tema para la asistencia sería el tema del negocio jurídico y los contratos. El negocio jurídico y los contratos. Es el tema de hoy. Muy bien. Entonces, la ley nos dice, cuando la ley nos dice que los contratos para su validez van a tener un elemento formal. Y ustedes van a decir, pero ¿y dónde está eso? ¿O cómo sé yo cuál es el elemento formal de los contratos? Pues la ley nos da una generalidad en el artículo 1574, lo vamos a leer. Y el artículo 1574 o el capítulo 3 nos indica la forma de los contratos. Ojo, escuchen. La ley nos dice, van a haber ciertos contratos que van a tener su forma específica, pero la ley también nos da una forma de los contratos a nivel general. Entonces establece el artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse, uno, por escritura pública. Entonces, ¿qué quiere decir? La ley nos da la salida en que se puede hacer por escritura pública un contrato. También nos dice el artículo, los establece, perdón, el 1574, que se puede hacer por documento privado o acta levantada ante el alcalde del lugar. Entonces, ¿cuál es otra forma que la ley nos dice, nos establece que podemos contratar o que puede ser un contrato a través de un documento privado? También nos indica el artículo 1574 que puede ser por correspondencia. Y nos establece el artículo 1574 que puede ser de forma verbal. Entonces, ¿cuáles son las formas en las cuales la ley nos explica o nos indica cómo se debe de realizar un contrato? Ustedes se van a ir al capítulo 3, van a ir del artículo 1574 en adelante. Entonces, si ustedes tienen duda de cómo se redacta un contrato, ustedes van a ir como regla general a estos artículos y como regla específica se van a ir a cada contrato. Hay contratos que indican, por ejemplo, de la sociedad anónima, indica que debe de hacer, la sociedad, porque pues hay diferentes sociedades, ustedes saben, el de sociedad se va a realizar en escritura pública. Obviamente, pues hay una excepción y todo, pero eso es mercantil, no lo quiero mencionar. A lo que voy es que, como regla general, ustedes se van a ir al artículo, los artículos 1534 en adelante, para ver cuál es la forma que la ley establece de cómo se debe de realizar un documento. Y si ustedes no encuentran ahí la respuesta, se van a ir al articulado donde está cada contrato. Por ejemplo, el contrato de promesa y opción, el contrato de compraventa, el contrato de donación. Ahí cada contrato les va a ir indicando su forma, cómo se puede hacer por documento privado, se puede hacer por escritura pública, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, ustedes van a entender que ese elemento formal, o en conclusión, ese elemento formal es la forma en que se va a realizar o redactar o se va a materializar más bien el contrato. ¿Por qué? Porque también se puede de forma verbal y oral, ¿verdad? De forma verbal o escrita. Y dentro de los escritos tenemos los documentos privados con o sin firma autenticada y las escrituras públicas que pueden ser solemnes o pueden ser no solemnes, ¿verdad? Dependiendo de la característica. Y esto nos lleva a los siguientes artículos, para que ustedes me comprendan por qué hay documentos que establecen, o hay artículos que establecen cómo se debe realizar. Por ejemplo, el contrato de donación de bienes inmuebles establece que se debe hacer en escritura pública. Contrato de sociedad se establece que debe ser en escritura pública. Eso no nos vamos a ir directamente a estos artículos, sino vamos a ir directamente a los artículos en su regla especial. Pero vamos a leer rápido, porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a leer dos artículos muy importantes.
donde la ley nos establece qué contratos o cómo se deben de realizar los contratos. Tenemos el artículo 1576 que establece que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros públicos o los registros deberán constar en escritura pública. Entonces yo les pregunto, una compraventa de bien inmueble que debe de ir registrada al registro de la propiedad, ¿cuál es su forma o con qué forma se debe de redactar? ¿Se debe redactar en escritura pública? Entonces, ¿cuál es el fundamento legal de por qué la compraventa se debe de bien inmueble? Lógicamente, bien inmueble se debe hacer en escritura pública. Es este artículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley nos establece cuál es la forma en que se debe de faccionar los contratos que tengan que inscribirse. Ahora una pregunta de privado, que es una pregunta bien interesante. La prenda, que ahora son las garantías mobiliarias, ¿es obligatorio que sea en escritura pública? Pregunto, porque el registro de garantías mobiliarias es un registro público. Pregunto, ¿será que la garantía mobiliaria se debe hacer o faccionar en escritura pública para su validez? ¿Sí o no y por qué? Pregunta de privado y pregunta, bueno, examen uno, pero pregunta de privado. A ver, Cristian. Buenas noches, licenciado. Con respecto a las garantías mobiliarias, se hace un registro, valga la redundancia, en el registro de garantías mobiliarias. Se puede hacer en las de dos formas, ¿verdad? Prácticamente la ley lo permite, tanto en escritura pública como en documento privado. Excelente, Cristian. Con firmas legalizadas, ¿verdad? Exacto. De hecho, hay un artículo que, si no estoy mal, creo que es el 69 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que establece que la garantía mobiliaria es una excepción al artículo 1576, y hoy se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo vayan a buscar. ¿Por qué? Porque como regla general, ¿qué les dije? ¿O qué les indico? La ley establece cuál es la forma de los contratos, ¿verdad? En este caso, la garantía mobiliaria, como lo dice Cristian, en la ley especial establece en su artículo 69 o 59, no me recuerdo bien, que la garantía mobiliaria es una excepción al artículo 1576 del Código Civil. Quiere decir que la garantía mobiliaria se puede hacer en documento privado, con firma legalizada, o en escritura pública, como lo menciona el compañero Cristian, ¿fue verdad? Cristian. Entonces, ¿ya vieron por qué hay que tener integración de normas? ¿Por qué hay que por dónde está el fundamento de qué contratos se deben hacer en escritura pública? Básicamente, pues son estos dos artículos los que nos establecen cuáles son los documentos o cuáles son los contratos que se redactan en escritura pública. Y como les digo, y la ley hay excepciones, como las garantías mobiliarias, que si bien es cierto, se registran en un registro de garantías mobiliarias, la ley exenta a las garantías mobiliarias de que sean en escritura pública, porque obviamente la garantía mobiliaria se hace para que sea más rápido, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es un ejemplo de la forma, de la formalidad, de cómo es que se van a redactar los documentos, los contratos. Como ya nos estamos quedando sin tiempo, básicamente, pues en conclusión, de los elementos más importantes del contrato es la forma, la formalidad de los contratos. ¿Por qué estamos viendo esto? Nos estamos ampliando esto porque es donde el notario interviene. ¿Por qué interviene el notario? Porque ¿quién es el que autoriza las escrituras públicas? Pregunto. ¿Será que es el abogado el que autoriza las escrituras públicas? ¿Quién es el que autoriza las escrituras públicas? El notario. Entonces, ¿dónde vamos a estudiar la escritura pública? Les dije, en este curso. Por lo tanto, tenemos que saber identificar qué contratos o cuál es la forma de los contratos, si son verbales, escritos, si son en documento privado, escritura pública. Entonces, acá es el fundamento legal de qué contratos se hacen en escritura pública, esos dos artículos. Y básicamente, pues, eso sería con relación a la clase de hoy. Solo voy a tomar una captura de pantalla para cumplir con mi horario. Ahí está. Entonces, estimados alumnos, ahí